Ana Rodríguez Callalta es doctora por la Universidad de Alcalá de Henares, con una tesis centrada en la poesía escrita por mujeres en España a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y actualmente está con una beca, una estancia postdoctoral, una Margarita Salas, en la UPV. Desde hace más de una década es jefa de redacción de Pasavento, revista de estudios hispánicos, y entre sus líneas de investigación destacan los estudios de recepción. Dentro de este ámbito ha publicado la monografía individual Ser nombrado es existir, la recepción de la poesía escrita por mujeres en España entre 1990. Se ha colado aquí. No sé qué he puesto. Entre 1900 y 2019. Mucho, siglo y medio, siglo y pico mucho. Entre 1990 y 2019, en Visor, y el artículo Antologías de poesía española reciente en el cambio de siglo, estudio teórico crítico, publicado en Castilla. Junto a esta línea, destaca otra centrada en el estudio de la poesía española reciente, con especial interés en la autoría femenina. En esta dirección puede señalarse su monografía Ya no será la paz, acercamiento a la obra poética de Ada Salas, en su primera etapa, 1988-2003, publicada en Peter Lang, así como sus trabajos panorámicos individuales, entre los que se cita la poesía escrita por mujeres en España, un paradigma de lectura, y algo que calla aquí, que es la preparación de una historia de la poesía escrita por mujeres en el siglo XX, que ella coordina dentro de este proyecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta hora tan complicada. Y muchas gracias, Juanjo, por la presentación. También a Natalia por la dirección de este proyecto y por la oportunidad de estar aquí, ¿no? Estoy muy contenta. Y bueno, efectivamente, con el título de Tantos años de historia dividida en dos, la poesía queer de Angelo Nestore, voy a plantear una propuesta interpretativa de Actos impuros de 2017 del poeta italo-español Angelo Nestore, que nace en 1986 y que pertenece a la penúltima generación poética, ¿no?, que algunos han llamado generación Reset o Millennials, y que agruparía un heterogéneo conjunto de autoras y de autores cuyas primeras producciones pues ven la luz a lo largo de la segunda década del siglo XXI. Bueno, pues en una entrevista publicada en The Objective en 2020, Nestore declaraba: desde el momento en el que nacemos se generan expectativas sobre nuestros cuerpos y nuestra manera de estar en el mundo, que se traducen en formas de dominación, opresión y de afianzamiento de estereotipos que tienen como finalidad la aceptación dentro de la comunidad. No me encuentro cómoda en ninguna etiqueta de género, en todos los sentidos de esta palabra polivalente. Mi lucha en este momento se encuentra en intentar abordar el cuerpo desde la pluralidad, lejos del binarismo. Pues bien, desde esta perspectiva, ¿no?, que se fundamenta, como puede notarse en las aportaciones de los estudios queer, toda la producción poética de Angelo Nestore, y en realidad podríamos decir toda su producción cultural, artística, incluso académica, se incardina en las nociones de performatividad y agencia. En este marco, la escritura poética se concibe como una tecnología, y cito literalmente, ¿no?, como un instrumento de intervención o como una plataforma capaz de dibujar identidades transgresoras y disruptivas que a la vez tienen una función catalizadora de cambio y resistencia. Fin de cita. En esta dirección, el segundo de sus poemarios, que es Actos impuros, con el que ganó en 2017 el premio de Poesía Hiperión, pues lleva a cabo una investigación teórico-práctica en la sexualidad, entendida en la estela de Foucault como una categoría ontológica sobre la que descansa la inteligibilidad de los sujetos sociales en una economía significante dada, ¿no? A través de la reflexión en torno a la masculinidad normativa, el desarrollo poético, el desarrollo del libro, converge en una deconstrucción del género que, llevada hasta sus últimas consecuencias, pues acaba por dinamitar aquello que Judith Butler denominó como la matriz heterosexual. Y vamos a ver un poco en qué consiste esta matriz heterosexual. Como desarrolla Judith Butler en El género en disputa,
El fundamento heteronormativo de la cultura triangula el género, o sea, el sexo, el género y el deseo, ¿no? De forma que las identidades inteligibles son aquellas que mantienen, cito literalmente, relaciones de coherencia y continuidad entre dichas dimensiones, ¿no? De esta manera, desde el enfoque queer, la visión feminista del género como una interpretación del sexo, para la teoría queer, esta interpretación del género esta visión del género como interpretación del sexo se apoya en realidad en un determinismo biológico porque presupone una diferenciación anatómica anterior a la cultura, ¿no? Y es esta naturalización del sexo, ¿no?, la que produce para la teoría queer el sistema binario que cataloga a los individuos en hombres y mujeres, que exige concordancia entre el sexo y el género, que regula las prácticas sexuales normativas y que, por último, garantiza la asimetría entre los sexos géneros, ¿no? En palabras de la propia Butler, la heterosexualización del deseo exige e instaura la producción de oposiciones discretas y asimétricas entre femenino y masculino, entendidos estos conceptos como atributos que designan hombre y mujer. La matriz cultural, mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género, exige que algunos tipos de identidades no puedan existir, ¿no? Aquellas en las que el género no es consecuencia del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son consecuencia ni del sexo ni del género. Por lo tanto, a distancia del feminismo, la teoría queer defiende la indisolubilidad entre el sexo y el género para proponer una ontología del sujeto como producto, ¿no?, de la misma norma reguladora que literalmente afirma solamente representar, ¿no? De modo que, como se lee en esta segunda cita de Butler, la invocación performativa de un antes no histórico se convierte en la premisa fundacional que asegura una ontología presocial de los individuos que aceptan libremente ser gobernados y con ello forman la legitimidad del contrato social. Pues a la luz de este marco de referencia pues muy sucintamente esbozado, Actos Impuros deconstruye el funcionamiento del sistema de producción y regulación de las identidades sexuadas que impide pensar al individuo al margen de la historia para reivindicar con apoyo, ¿no?, en el carácter performativo del género su capacidad de acción, ¿no? Dividido en 4 partes, el libro se inicia con un texto en el que se sientan las bases del proyecto poético emprendido, ¿no? El texto se titula, no sé cómo si lo pronunciaré bien en italiano, E io chi sono, o sea, ¿y quién soy yo, no? Por la mañana abandono mi sexo. Al atardecer vuelvo, cuando me desnudo para entrar en la ducha. Mi madre siempre dice que tengo los hombros de mi padre. Con el vaho en el espejo, el contorno es más ancho, más generoso. Dibujo una línea recta con los dedos, con la mano la deshago. En los ojos guardo la tristeza de las muñecas que jugaron a ser hijas y que mis padres acabaron regalando. El agua fría me trae a mi cuerpo, escondo el pene entre las piernas. Mamá, ¿a quién me parezco? De entrada, como vemos, el título aborda la identidad, ¿no?, ¿quién soy yo?, a través de una pregunta, ¿no?, de manera que tanto la problemática ontológica que subyace como el propio poema pues se sitúan en un espacio indeterminado, ¿no? Es decir, ese espacio informe, ¿no?, que abre toda interrogación, ¿no? Y ya en el texto, los 3 primeros versos cuestionan y subvierten la centralidad de la anatomía, ¿no?, o sea, de la biología en la determinación de las identidades de género, ¿no? Y en esta dirección, como ha advertido Medina Puerta, siguiendo Foucault, en el verso cuarto, ¿no?, vemos que la familia funciona como un dispositivo de saturación sexual, ¿no? Mi madre siempre dice. Y esta asignación, ¿no?, que se apoya en la anatomía, sitúa al sujeto en una línea sucesoria, ¿no? Tengo los hombros de mi padre, dibujo una línea con los dedos, ¿no? Sin embargo, es precisamente el carácter, ¿no?, naturalizado de las identidades lo que, en términos de la performatividad queer, va a posibilitar la disidencia, ¿no? Y esto explica que la distorsión de la imagen en el espejo, sostenida por el vaho, acabe por convertirse en posibilidad, ¿no?, en agencia,
Con el vaho en el espejo, el contorno es más ancho, más generoso, ¿no? Es decir, hay una distorsión, ¿no? Dibujo una línea recta con los dedos, con la mano la deshago, ¿no? Es decir, hay una ruptura ahí de la línea sucesoria, ¿no? De hecho, de alguna manera, la ruptura gráfica del verso cuarto parecía ya anticipar, ¿no?, el quiebre de la línea sucesoria, ¿no? Padre se queda descolgado, ¿no? Al tiempo, ¿no?, que el adjetivo elegido, recto, pues implícitamente se opone a lo queer, ¿no?, que es lo desviado, ¿no?, lo torcido, ¿no? Pues a partir de aquí, tras subrayar, ¿no?, la dimensión emocional de la regulación del sexo-género entre los versos séptimo y noveno, la acción final, ¿no?, escondo el pene entre las piernas, pues va a textualizar una identidad híbrida y deslocalizada que cierra el poema con una pregunta, ¿no?, con otra pregunta, pero que en esta ocasión pues tiene un matiz claramente desafiante que dispara al centro del binarismo desde su ininteligibilidad en dichos términos, ¿no? Y por último, me parece interesante que la misma circularidad, ¿no?, que señala lo indeterminado por medio de las dos preguntas, de alguna manera también encierra el poema, ¿no?, apuntando de esta manera al carácter concluso de la economía significante instaurada, ¿no?, en virtud de la cual la otredad pues, se revela como la necesidad constituyente, ¿no?, de la norma. Y a la vez, ¿no?, que este carácter circular subraya, ¿no?, de alguna manera la necesidad de operar, como diría Judith Butler, desde dentro de la propia matriz de poder, ¿no?, dada la imposibilidad de pensar un antes o un afuera más allá del sistema, ¿no? Pues sobre la base teórica de este poema inicial, ¿no?, a lo largo de toda la primera parte del libro, se van a delinear los objetivos del proyecto poético emprendido, ¿no? A este respecto, en la entrevista que he citado también anteriormente, Angelo Nestore definía Actos impuros como un libro orientado a la vulneración de la masculinidad normativa y la puesta en escena de una identidad descentrada, ¿no? Decía, cito literalmente, en Actos impuros intento lacerar el concepto de masculinidad hegemónica con el cual he crecido, buscando una suerte de salida de emergencia y otra forma de pensar la fantasía y el deseo desde una identidad exocéntrica, ¿no? Fin de cita. Bueno, pues a esta luz, ¿no?, en el poema Comunión podemos ver una definición bastante ajustada, desde mi punto de vista, de la masculinidad normativa, ¿no? Comunión. Todos los días un torno de hierro me detiene a la entrada del gimnasio. El cristal insonorizado hace del local un escaparate. Desde este lado observo a un hombre rubio, afeitado, con corte militar y camiseta verde sin mangas. Lleva una vanidad sofisticada en el flequillo y pantalones anchos que dejan intuir un vello púbico dorado. El chico da un sorbo a su batido de proteína y coloca sobre los hombros el peso de la masculinidad que lo reclama. Me gustaría saber qué está pensando mientras dobla las rodillas teatralmente. ¿Cuántas veces contará hasta 10? Si le duelen los brazos, la espalda, ¿quién es la mujer que lo espera en casa? El chico rubio alza el rostro extenuado. Me excita el sudor de su barbilla, la franqueza de las gotas que mojan la toalla. Me imagino cruzando el umbral que nos separa. Abro la boca debajo de su barbilla, saco la lengua, como un niño arrodillado ante el altar. Pues desde mi punto de vista, ¿no?, en este poema, lo que desde la antropología Ardener, ¿no?, denominaría como ese espacio social masculino, pues opera como una zona clausurada, ¿no?, e incomunicada, ¿no?, tras ese torno. Y esto sugiere, ¿no?, de entrada que la condición opresiva del género, ¿no?, a la que también se refiere el pensamiento queer, pero de otro lado, ¿no?, esta clausura en el horizonte de la ontología estaría apelando, ¿no?, a eso que Luce Irigaray se refiere como el inevitable volumen, ¿no?, y que hace un momento también he mencionado, es decir, ese sistema cerrado sobre sí mismo en el que tanto el sujeto como lo otro pues, se constituyen como apoyos de una única economía significante, ¿no? Y vemos que en estas coordenadas el género, ¿no?, en este caso el masculino, la masculinidad que lo reclama, ¿no?, se triangula efectivamente con el sexo biológico, pues, la alusión a la barba, y el deseo, ¿no?, esa mujer que lo espera en casa, clausurando, ¿no?, de esta manera la matriz heterosexual.
Por otra parte, desde mi punto de vista, la alusión al escaparate y a la teatralidad del gesto condensan, ¿no?, en sí misma la performatividad, ¿no?, es decir, el sentido de puesta en escena que el objeto de la contemplación, que es este chico rubio, despliega, ¿no?, y que es lo fundamental, garantizan la relación entre la virilidad y la fuerza, la vanidad, la sexualidad y la dureza, ¿no? Todo ello apuntalado por dos referencias muy veladas, ¿no?, una a Marte, el dios de la guerra, y otra al legendario héroe griego, ¿no?, Ulises u Odiseo, ¿no?, a través de la referencia a Penélope, ¿no? Ahora bien, desde los primeros versos nos damos cuenta de que el sujeto poético se sitúa al otro lado del límite, ¿no?, que lo separa de la masculinidad normativa. De ahí que desde este otro lugar el sujeto pueda apelar precisamente, ¿no?, a la vulnerabilidad prohibida por los códigos del comportamiento masculino, como son la emoción y el dolor, ¿no? ¿Cuántas veces contará hasta 10? Si le duelen los brazos, la espalda, alza el rostro extenuado, ¿no? Desde aquí, y bueno, más allá del apunte humorístico final que busca, ¿no?, sin duda, como ya nos enseñaron los ya maestros del 80, ¿no?, pues esa complicidad con el lector, el final del poema, ¿no?, yo creo que rompe el eje del deseo, ¿no?, por la vía de la fusión imaginada, ¿no?, tal y como se apuntaba ya desde el título, comunión, ¿no?, que por otra parte este final parodia, desde mi punto de vista, la superioridad masculina y la subvierte, ¿no?, por medio del sacrilegio, ¿no? Y es este carácter performativo del género, ¿no?, en la medida en la que supone, como afirma Lauretis, ¿no?, tanto una atribución como una apropiación, el soporte, ¿no?, que habilita la capacidad de acción a través de la repetición disonante de la norma, ¿no?, desde un lugar de desafío y provocación, ¿no?, tal y como se ve muy claramente en el poema. ¿Por qué no va esto para el lado? Monstruo. No, es que digo, no sé, monstruo, ¿no?, que no lo voy a comentar, pero lo voy a leer, ¿no?, ese lugar de desafío, ¿no? Deseo levantar sospecha, que los hombres me griten en la calle. Quiero pasear por centros comerciales, parques públicos, y que madres como mi madre levanten y bajen la mirada. Y luego, mientras preparan la cena para sus hijos, les asalte brevemente el recuerdo de una raza nueva de hombres. Bueno, pues avanzando en el libro, ¿no?, tras una segunda parte que se titula Los pelícanos mueren de hambre, que se centra básicamente en el desmantelamiento del género como una instancia opresora, las dos últimas secciones, que se titulan respectivamente Hija imaginada y Cantos a una cuna vacía, operan sobre la construcción cultural de la maternidad y las relaciones de parentesco, ¿no?, para realizar, en el sentido, ¿no?, de dotar de realidad, ¿no?, de izar a realidad la irreductibilidad de las identidades a la regulación binaria de las condiciones de posibilidad, ¿no? Y siguiendo un itinerario que va desde lo emocional a lo político, pues con el fin de mostrar la producción histórica de las subjetividades, estas dos últimas partes del poemario aterrizan en una propuesta de desbiologización de la maternidad que a su vez converge en una desarticulación de la matriz heterosexual, ¿no? Y vamos a ver el poema con el que se abre Hija imaginada, ¿no? Se titula Un geranio. Cada vez que vuelvo a casa y me imagino abrir la puerta, dejar la llave, gritar tu nombre. Cada vez que vuelvo a casa e intuyo el hambre, otro plato sucio que fregar en la encimera. Me acerco a la ventana, riego mi maceta y te imagino cuidándola y te imagino hundiendo los dedos en las aguas turbias de mis generaciones. ¿Cuántos mares habría dentro de ti? Me pregunto. ¿Cuántos mares? Nos pareceríamos en la torpeza del gesto, en la lentitud del paso. Buscaríamos en el geranio los nombres de los padres que no existieron. Inventaríamos así nuestra historia. Llamaríamos pan a la tierra mojada y ensuciaríamos nuestras manos acariciando las raíces. Un ejército de cuerpos enterrados, invisibles, que te hacen cosquillas en tus palmas de niña hambrienta y solo por un instante sentiría que te he salvado. Pero cada vez que vuelvo a casa y te imagino y te intuyo, hay un geranio en mi ventana que se dobla, que me pide agua, que me recuerda demasiado a la aridez de dos hombres que se quieren. Bueno, la construcción textual, ¿no?, pues se articula en torno a la intersección, ¿no?, es decir, el choque entre esos dos planos, ¿no?, el deseo o lo imaginado por un lado y la realidad por otra, ¿no?
En un primer nivel de lectura, diríamos que la narratividad organiza la composición de una escena alrededor del geranio sobre el que el sujeto poético pues, deposita el peso de la ficción imaginativa, ¿no? Por su simbolismo, ¿no? La flor, cuyo cáliz es, y cito a Chevalier, ¿no? Como la copa y el receptáculo de la actividad, pues va a funcionar en el poema como el centro, ¿no? Del principio pasivo sobre el que se proyecta la maternidad, ¿no? Y te imagino cuidándola y te imagino hundiendo los dedos en las aguas turbias de mis generaciones, ¿no? Desde aquí, el despliegue imaginativo de esa sección central del poema pues, va a colisionar abruptamente con la conjunción adversativa para intensificar precisamente, ¿no? La ruptura, el choque, ¿no? La distancia entre la realidad y la ficción, ¿no? Ese pero cada vez que vuelvo a casa y te imagino y te intuyo, ¿no? Hay un geranio en mi ventana, ¿no? Que es la aridez de dos hombres que se quieren, ¿no? Esto en un primer nivel de lectura, ¿no? Como más superficial, ¿no? Pero sin embargo, en un nivel más profundo, yo creo que más allá de esta colisión entre la realidad y el deseo, que apela, por supuesto, ¿no? A la imposibilidad de gestar, la articulación simbólica converge, ¿no? por la propia capacidad del símbolo para acceder la lógica en una epistemología, ¿no? De las identidades en el marco de la economía significante heterosexista, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? y lo vemos a la luz de la configuración de los imaginarios simbólicos que rigen, ¿no? La condición de posibilidad de las subjetividades, en el poema el deseo prohibido, ¿no? De una maternidad imposible pues se proyecta sobre lo que no existe, ¿no? Las aguas turbias de mis generaciones, los nombres de los padres que no existieron, la historia inventada, ¿no? Y esto explica, ¿no? Que en un giro de sentido la tierra, ¿no? Que es inicialmente pues, símbolo de fertilidad y de fecundidad, llamaríamos pan a la tierra mojada, se desplace, ¿no? Desde su función inicialmente maternal hacia su significación como destino último, ¿no? En una figuración del propio cuerpo como fosa, ¿no? Un ejército de cuerpos enterrados invisibles. Pues esta cuestión de la maternidad que se aborda, ¿no? En este poema desde una perspectiva emocional, al final del libro se proyecta sobre el horizonte de su regulación política, ¿no? Tal y como se propone en el poema 1455. 1455. El funcionario nos dice, solicitud denegada. Y te imagino abrazándome en la sala de adopción, tan pequeña y frágil como la idea que se quiebra en el aire denso de este cuarto. 14:56. Te imagino cruzando la puerta de casa, dejando en el suelo un rastro de barro tan tierno y auténtico que me arranca una sonrisa estúpida. 14:57. Te imagino saltando en nuestra cama, tan real, tocándonos la cara, acercando tus 8 años a mis 30. 14:58. El funcionario apaga el ordenador. Observo la foto de su hija en el escritorio. Hundo la cabeza en el hombro de mi marido. Bajo la mirada. 14:59. Es la hora de volver a casa. Pues como vemos, ¿no? Al igual que el poema anterior, un geranio, este se articula, ¿no? En esa dialéctica entre la realidad experimentada y la imaginada. Sin embargo, la proyección de este deseo sobre su concreción, ¿no? En un modelo homoparental de familia, en el marco legal y teóricamente posible de la adopción, converge en una desarticulación del fundamento heteropatriarcal que regula también las relaciones de parentesco, ¿no? Dado que, como analiza Judith Butler, ¿no? en su artículo, el parentesco siempre es de antemano heterosexual. Cito literalmente a Butler, no solo el matrimonio es una institución y un vínculo heterosexual, sino que el parentesco tampoco funciona ni califica como tal a menos que adopte una forma reconocida de familia. Fin de cita. Por otra parte, el contraste entre la subjetividad textualizada, ¿no? la del yo poético, y el poder, que se representa metonímicamente en la figura del funcionario y se identifica con la heterosexualidad normativa, ¿no? esa alusión a la hija y a la mujer, desvela el funcionamiento, ¿no? de un sistema de regulación, ¿no? de las identidades que no reconoce, ¿no? y que es más, invisibiliza aquellas sobre cuya exclusión se constituye, ¿no? Por esta vía, ¿no? y desde una perspectiva epistemológica, en su sentido último, el poema desmantela, ¿no? la dicotomía efectiva entre lo posible, ¿no?
en un sentido en el que Wittgenstein utiliza este término, hipostasiado, ¿no?, en las relaciones biológicas de parentesco en el seno de la matriz heterosexual, y lo imposible, ¿no?, que se representa por el deseo frustrado del parentesco gay. Y bueno, en definitiva y como conclusión, el poemario de Angelo Nestore apela a la biología como lo natural construido para visibilizar el funcionamiento de la matriz heterosexual en cuanto que garante, ¿no?, de las condiciones de posibilidad de las identidades. Desde aquí, el texto se articula o se concibe como una práctica significante orientada a la desactivación de la correlación sexo-género-deseo por medio de la textualización de subjetividades disidentes capaces en sí mismas de ampliar el horizonte epistemológico instaurado o campo, ¿no?, de inteligibilidad, a esa palabra se me resiste, regulador del estatuto mismo de sujeto, ¿no? En este sentido, y por último, el uso de un lenguaje, ¿no?, que más allá de la utilización puntual del símbolo, pues no quiebra la lógica de su dimensión instrumental o de uso, expresa, desde mi punto de vista y en un plano formal, el objetivo queer, ¿no?, de dinamitar la norma desde dentro de los estrechos límites del sistema. Así que muchísimas gracias.